Hola, ¿qué tal? Paz de Cristo, amada persona que estás mirando este video. Hoy nuevamente estoy haciendo otro video. Este video nos habla, más bien yo, ¿no? Le voy a hablar acerca de la salvación. Es un mensaje eh, que si no es por pensamiento mío, más bien es por la palabra de Dios. Es que Dios habla, ¿no? A través de sus servidores. Entonces este mensaje que traigo el día de hoy es acerca de la salvación. Eh, en este tema se nos habla de que solamente Dios es el único que puede salvarnos nuestras almas. No hay algún santo, no hay alguna imagen, no hay algún crucifijo. Mm, no hay obra que tampoco nosotros podamos hacer para nosotros ganar nuestra salvación. Ya vimos en un video anterior que nuestra salvación no es por obras, sino que es un regalo de Dios. Vamos a llevar a cabo este tema. Más adelante o en otro video hablaré acerca de la justificación. La justificación a través del sacrificio de Cristo, cómo es que Dios nos declara justos ante sus ojos. Entonces procederé a continuar con este tema acerca de la salvación. Nos dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ciertamente Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos sean salvos. Él no quiere mandar a nadie al infierno. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero Él quiere, ¿no? Él quiere, pero queda también por parte de nosotros eh, que pongamos de nuestra parte. Si nosotros queremos aceptar esa salvación, ahí queda, ¿no? El libre albedrío. La decisión es de nosotros si nosotros queremos aceptarle. Si nosotros preferimos el complacernos en el mundo, drogadicción, alcoholismo, un exceso de estudios escolares, tal vez el trabajo, estamos afanados en él. Y otro tipo de cosas, a lo mejor nos gusta apostar dinero, a lo mejor nos gusta comprar carros, casas, y estamos afanados en otras cosas. Y tal vez dejamos todo para lo último, decimos, ¿sabes qué? Yo no quiero ahorita recibir mi salvación, que es para viejitos, todavía me falta mucho, yo no me quiero encarcelar en un listado de reglas, qué debo hacer y qué no debo hacer. Pero vamos a saber sobre todo que no tenemos garantizado nuestro futuro. No sabemos si nosotros vamos a llegar a los 80 años para entonces acercarnos a lo que es el Evangelio, a lo que es la palabra de Dios, a lo que son los caminos y el consejo de cómo nos da el Señor para que nosotros vivamos acorde a Él. Tenemos que saber que el ser humano desde que pecó está destinado a la condenación eterna. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos han pecado, ya están destituidos de la gloria de Dios. A lo mejor tú me dices, ¿sabes que yo no he cometido ningún pecado? O yo no he dicho ni una grosería, ninguna mentirita. Yo no he yo no he pecado, yo no soy mala persona, o yo no soy un pecador, pero bueno, tenemos que saber que aunque tú mires tu vida a lo mejor muy irreprensible, o sea que no tienes nada de que te acusen, tenemos que saber que desde un principio, atrás en nuestros inicios, en el huerto de Edén, Adán y Eva, ellos cayeron en pecado. O sea, desde que el pecado entró a través de Adán mediante una desobediencia, tenemos que saber que la simiente de Adán eh, pasó a Eva, o sea, ellos tuvieron una relación sexual, por lo cual mediante el espermatozoide
en el que se empezaron a reproducir, Adán y Eva tuvieron hijos. Entonces, mediante ese espermatozoide traspasó la muerte. Entonces, en esa fecundación ya venía la muerte incluida. Desde allá hasta acá venimos nosotros con esa naturaleza pecaminosa, porque viene la muerte incluida en cada uno de los que se fue reproduciendo. Entonces, si tú dices que te encuentras sin pecado alguno, no es pecado, a lo mejor una vida muy buena, pero pues ya trae desde el fondo, desde allá, desde el huerto del Edén, desde allá viene la genealogía, ahí viene, desde allá venimos todos. Entonces, desde allá entró la muerte a través de un hombre, y viene, ahí venimos parejos. Entonces, allá nos encontramos todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso tenemos que reconocerlo, que nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. Solo Dios es el único que puede salvar nuestras almas. Nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí tenemos que saber que no solamente el Señor fue el sacrificio solamente para los cristianos, ¿no? Sino que ya el Señor ya pagó por los de todo el mundo. Ya están pagados. Entonces, están pagados los pecados pasados, presentes y futuros. Pero tú debes de saber si quieres redimirte, si tú quieres que Dios te vea justo delante de Él. Tenemos que tener presente que los cristianos no tenemos que hacer penitencia, ni sacrificios, ni castigarnos cuando hemos pecado. No hay nada que podamos hacer para remediar los males. Ya, todo ya está. No vamos a hacer obras de buena fe, de buenas maneras para arreglarnos, sino que ya nuestros pecados ya fueron perdonados. Todos los pecados han quedado ya resueltos en la cruz del Calvario, ya todo quedó. Pecados pasados, presentes y futuros. Ya el Señor ya murió por nuestros pecados, ya pagó el Señor en la cruz. Pero ¿qué? Si nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y los futuros ya están perdonados, entonces esto no nos da una licencia para que nosotros podamos pecar deliberadamente de ninguna manera. Claro que no. Si realmente hemos sido nosotros declarados justos delante de Dios, es porque creímos el sacrificio que hizo Él. Estimamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando realmente lo estimamos de corazón, cuando realmente de corazón, así como realmente muchos de corazón, no me quiero gloriar de que a lo mejor yo de corazón sí soy cristiano, a lo mejor ando haciendo... Pero cuando uno es cristiano de corazón, es porque ha creído, ¿no? Entonces cuando tú ya has creído realmente, cuando ya has sido declarado justo, no piensas en que tú puedes cometer un listón de pecados, ¿no? Una lista de muchos pecados. No porque ya tus pecados pasados, presentes y futuros ya estén pagados, no por eso vamos a pecar deliberadamente, ¿no? Porque ciertamente ahí no ha sido declarado justo delante de Dios. No vamos a abusar de esa gracia, de esa confianza que tiene el Señor para con nosotros. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En la cruz del Calvario, el Señor derramó su sangre, pagó a precio de sangre por nuestros pecados, por nuestras almas. Entonces, ya somos justificados en su sangre, han quedado perdonados. Nuevamente vuelvo a decir, pecados pasados, presentes y futuros. Eso es, esta información o esto es algo que a muchas iglesias no les conviene decirte eso. Pero si la iglesia no quiere decírtelo, está perdiendo a verdaderos nacidos de nuevo, a verdaderos justificados. ¿Por qué? Porque no le han dicho la verdad
de que han sido justificados, que ya sus pecados presentes, pasados y futuros han sido perdonados. Entonces podemos ver por muchas partes cristianos que se apartaron porque cometieron un pecado que creían ellos que era grave, cometieron 10 pecados, 20 pecados, ellos decidieron apartarse porque no le habían dejado en claro que era la justificación, que era de que sus pecados pasados, presentes y futuros ya habían sido pagados. Entonces ellos se apartaron porque creyeron que ya no había un acuerdo con el Señor, creyeron que ya no iba a haber reconciliación. No sé por qué se da que en las iglesias no están queriendo decir eso. Ciertamente a lo mejor no les conviene porque no quieren que entre un libertinaje en las iglesias. Pero ciertamente tenemos que ver que en las iglesias hay trigo y hay cizaña. Entonces va a llegar el tiempo en el que el Señor va a apartar el trigo de la cizaña. Entonces estamos como iglesia, siendo un solo cuerpo, quizás perdiendo a personas que realmente habían sido declaradas justas. Están perdiendo, ¿por qué? Porque no llegaron verdaderamente al conocimiento de la verdad, en el que el Señor ya los ha declarado justos delante de Él. Justificar, como aquí dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque ya hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios. Ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados. Es por eso que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque si dijéramos que un pecado nos está manchando, nos está cargando, entonces el Señor, ¿cuántos cristianos somos que hemos cometido un pecado, 2 pecados? Entonces el Señor ya no va a venir por nosotros. Porque ya hemos manchado nuestro traje, lo hemos arrugado. 1 pecado, 2 pecados, 3 pecados, 4 pecados. Por eso tenemos que tomar en cuenta, al saber también que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, tenemos que saber que ya hemos sido justificados y por los justos, por los justificados, el Señor va a venir por ellos. Es por eso que ahí podemos ver una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la salvación? Hay unos pasajes bíblicos conocidos. Hay uno que nos habla acerca del bautismo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, en el cual muchos pueden decir, yo me bauticé, yo soy salvo. Porque yo me bauticé, ya gané mi salvación, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque se han quedado cortos. Escucharon un pasaje bíblico, ahí lo dejaron, no se metieron más a fondo, no investigaron más. O tal vez no conocían más allá, ¿no?, de la palabra. Lo dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A ver, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, no porque nosotros seamos bautizados, ya somos salvos. No, sino que este paso, nosotros llegamos a confirmar nuestra fe llevando a cabo uno de los pasos. Pero este paso no es que nos vaya a salvar. Entonces nos dice que la sumisión al Señor en el bautismo es una cuestión interna. Es porque hemos creído y estamos confirmando aquello que creímos, porque estamos dando un paso adelante. Es como que tú empiezas a creer este mensaje y dices, a ver, voy a ir a la iglesia, a ver qué es lo que puedo aprender. Bueno, estás confirmando tu fe, estás confirmando aquello que tú estás empezando a creer, porque estás empezando a buscar, estás empezando a tener fe. El Señor te dice, toma, aquí está la salvación, y tú vienes. Entonces, mediante la fe es que tú tienes la salvación, porque tú creíste en que el Señor dijo, ven, aquí está tu salvación, y ahí vienes tú. Entonces, mediante la fe. Hacemos esto del bautismo en una respuesta hacia Dios, como aquí nos dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, lo hacemos en respuesta
de una buena conciencia delante de Dios, en respuesta a lo que el Señor en su palabra nos ha dicho. Por eso lo hacemos, no porque nos vaya a salvar, sino que lo hacemos en respuesta a lo que su palabra, sus mandatos, a aquello que dice su palabra. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces hay que bautizarnos, pero no porque eso nos salve, sino porque lo hacemos sometiéndonos al Señor. Hay otro que también, hay otro que no habla de misericordia acerca de la salvación también. Nos dice Tito capítulo 3 versículo 5. Nos dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El Señor nos salvó no porque nosotros hayamos sido buenos, no porque fuimos Superman, no porque fuimos Batman, el Hombre Araña, no por nada de eso, no porque yo le ayudé ayer al vecino, no porque le estuve ayudando a aquellos hermanos, no porque yo me porté bien delante de aquellos, no porque yo me gané 10 almas para Cristo, pero realmente yo era alguien que vivió una segunda vida, que nadie la conoció. Entonces, el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por buenas obras, como lo decía en un video anterior, no por obras para que nadie se gloríe. El Señor nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia es la bondad de Dios hacia los que están en situación deplorable y en aflicción. Estamos afligidos porque en su momento estamos afligidos porque estábamos en una muerte espiritual y necesitábamos de Dios. Entonces el Señor es su misericordia, en su bondad, en su amor, en lo bueno que es, nos miró que estábamos en una situación de aflicción. Entonces Él dijo, a este voy a elegir. Yo en mi momento, cuando me encontraba en la aflicción, en aquellos momentos en los que me encontraba en una oscuridad total, yo sufrí mucho, yo lloraba mucho, a solas, a lo mejor no me miraba mi familia, pero yo hundido las drogas, yo solo lloraba, al final de todo, cuando ya no me satisfacía nada, entonces yo lloraba. Entonces ahí el Señor miró, porque nuestra alma gime a su creador. Entonces el Señor haber escuchado unos gemidos, dijo, a ver, ¿este quién es? ¿Por qué esa tristeza? Entonces fue que el Señor en su misericordia tal vez dijo, este voy a agarrar, este que anda hablando solo, este que se le va todo sucio, todo drogado, todo flaco. El Señor dijo, de este voy a agarrar. Vamos a llegar a la conclusión para no alargarlo mucho. Tenemos que saber que ninguna obra podrá hacer que ganes tu salvación, porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no es algo que tú te vayas a ganar, nuevamente lo volvemos a saber, no es que porque tú hiciste buenas obras, eso sale sobrando, viene siendo como trapos de inmundicia, dice la palabra, queda sobrando, no te parece el cuellito. No te parece el cuellito, queda sobrando. Así que no porque tú te gloríes de que te vistes con la falda la traes a 10 metros colgando y porque no se te mira nada de la piel, tampoco no vamos a gloriarnos de nada de eso. ¿Ok? Podremos vestirnos. Yo he mirado personas que parece que usan falda larga y a veces me he equivocado, no son cristianas. El traje no nos va a hacer. El traje no nos va a hacer. Pero no porque el traje no nos haga, no porque lo que veamos no nos haga, no por eso lo vamos a dejar atrás. Pero tenemos que tomar en cuenta que eso no nos hace. Eso no nos va a hacer cristianos. Eso no nos va a hacer declarados justos, sino que lo que hay en el corazón. Pero no vamos a dejar afuera, lo que se mira, lo externo, no lo vamos a dejar aparte. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, no queda en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. No hay de que nos paremos el cuello.
no hay de qué, no hay de qué. El Señor, por su gracia, por la gracia inmerecida, aunque nosotros merecemos castigo, el Señor tiene su gracia para con nosotros y es bueno el Señor con cada uno de nosotros, aunque nosotros solamente merecemos castigo. El Señor sigue siendo bueno con nosotros. Nosotros seguimos siendo carne, nos seguimos equivocando, pero no te apartes del camino. Si has cometido un pecado, has cometido pecados, no se sabe aún cuántos pecados tienes que cometer para que tú pierdas tu salvación. Entonces, esto es un tema que no me voy a meter a él, pero va a haber otros videos en el que también voy a explicar acerca de cuántos pecados tienes que cometer para que tú pierdas tu salvación. Hay otra cita bíblica aquí que nos dice, Romanos capítulo 3, versículo 31. Nos dice, luego por la fe invalidamos la ley. O sea, porque nosotros, o sea, no porque nosotros no tengamos que hacer obras para ganar la salvación. No por eso nos vamos a quedar echados, tirados en la cama. No por eso nos vamos a quedar en una silla esperando a que nos lleguen las cosas en la mano, a que nos llegue la salvación. No, hay cosas por hacer. Nos dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, ahora vamos a confirmar la ley, vamos a confirmar vamos a confirmar mediante nuestros actos que nosotros sí podemos llevar a cabo estas obras. Sí podemos. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. El Señor, su Espíritu Santo, y entonces ahí va produciendo en nosotros el querer como el hacer. Entonces, no, pero no por obra, no nos vamos a parar el cuellito y que yo. Esto no le gusta a muchos, porque a muchos les gusta pararse el cuello aún todavía. A muchos les gusta seguir viviendo en la carne y creerse la gran cosa, aún todavía siguen ahí, quieren estar agradando al hombre o hacerse grandes, ¿no? Pero de nada sirve, de nada nos va a servir, porque aún hay más. De lo que se mira que son cristianos, aún hay más aún todavía en el fondo. Hay mucho más que conocer. Aquí le dejo una pregunta y quisiera preguntarle yo que si por buenas obras no podemos nosotros, si por buenas obras no pudimos ganar nuestra salvación, entonces por buenas obras vamos a mantener nuestra salvación. Mi nombre es Cristian y mi deseo es que el Señor Jesucristo les bendiga. Buenos días, tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Mi deseo es que el Señor Jesucristo te bendiga y te lleve al verdadero conocimiento de la verdad.